Silic ya se ve. Ok, bueno, eh, aquí tenemos entonces, la semana pasada estuvimos, hasta la semana pasada estuvimos viendo lo que era el método de aproximación de Vogel, ¿sí? Hacíamos aquí no están los resultados porque esto es solo el formato, entonces, ahorita vamos a trabajar el último, por eso es que no tenemos hasta donde habíamos visto la semana pasada. Pero si ustedes recuerdan, los, eh, los datos que nos arrojó los tres métodos de inicio, de los tres, el más, el que nos dio una solución óptima de entrada fue el de costos mínimos, porque tenía un costo, un CTA, un costo total asociado o un costo de transporte asociado más bajo que los otros dos, incluso el de Vogel, que prometía ser el mejor de los tres métodos de solución de entrada. Sin embargo, pues comprobamos a la luz de los números que hicimos y todo lo que trabajamos que no fue así, ¿verdad? El día de hoy empezamos o vemos cómo se puede optimizar todavía ese resultado que tenemos ya de costos mínimos para el mismo problema con el método de optimización del banquillo. Recordemos en teoría el método del banquillo que nos decía que este trabaja con las variables no básicas que nos arrojó cualquiera de los métodos de solución de inicio. Ahorita a estas alturas ya sabemos con ustedes cuáles son variables básicas y cuáles son variables no básicas. Al terminar cualquiera de los métodos de entrada, de solución de entrada, ya vemos que en las variables o en los emplazamientos donde se asignaron recursos o unidades para transportar se convierten en variables básicas y aquellas que quedan vacías se convierten en variables no básicas, ¿verdad? Entonces el método del banquillo hace uso de esas variables no básicas para poder encontrar una solución óptima, ¿verdad? O mejor que las tres primeras que ya vimos. Recomiendo también en teoría el método del banquillo que para iniciar tomemos los datos que arrojaron los métodos de solución de entrada, el que mejor tenga una solución más óptima hasta ese momento. En este caso, veíamos que la solución más óptima la tenía el método de costos mínimos, ¿sí? Pero por razones didácticas lo vamos a hacer con los datos que nos arrojó el método de Vogel. ¿Por qué? Porque la única diferencia va a ser la cantidad de iteraciones que tenemos que hacer en el método, pero ya sea que tomemos los datos de costos mínimos de esquina noroeste de Vogel, el resultado tiene que ser el mismo. La diferencia va a estar en la cantidad de iteraciones que tenemos que hacer ya con el método del Mankey. Entonces, imagínense que la recomendación que da el autor del documento que les di de apoyo es que el estudiante haga la prueba del banquillo con los tres métodos, imagínense, ya que lo hagan con esquina noroeste, con costos mínimos y con el de Vogel para que ustedes verifiquen que el resultado va a ser el mismo. La diferencia va a ser la cantidad de iteraciones que tengamos que hacer. Entonces, por eso es que en este caso eligieron no tomar el que realmente iba con el costo más bajo hasta este momento, que era el de costos mínimos, como ustedes recordarán, sino que tomó el de Vogel. Seguramente pienso que es porque tal vez con el de costos mínimos a la primera sin necesidad de hacer varias iteraciones, a la primera, pues ya el método del banquillo nos daría una solución óptima, mejor que el de banquillo, ¿verdad? Entonces, posiblemente quiero pensar que por eso es que nos ponen a que lo hagamos con el método de Vogel, porque con el de Vogel hay que hacer más de una iteración. Entonces, yo les pediría que si tienen ahí sus resultados de lo que hicimos de la semana pasada con el método de aproximación de Vogel, que yo no los tengo aquí porque este es solo la plantilla, el formulario, y verifiquemos que los datos que yo tengo aquí para iniciar con el método del banquillo son precisamente los que nos dejó el método de aproximación de Vogel. Si ustedes se recuerdan, allá en ese método teníamos asignados 14
a la variable x13, 6 a la x15, 10 a la x21, 11 a la x24, 5 a la x26, 12 a la x32, 6 a la x34 y 12 a la x35. Si ustedes agarran el último que hicimos la semana pasada, que es el Vogel, estos datos corresponden a ese método, por eso es que vamos a trabajarlo con este método. Agarramos los datos de Vogel para iniciar con el método de banquillo. Ya les digo, la teoría nos dice que nos va a dar igual si lo hacemos con esquina noroeste, si lo hacemos con costos mínimos o el del Vogel. La única diferencia va a ser la cantidad de iteraciones que tengamos que realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir como siempre paso a paso. Y dice aquí el número 1 que lo primero que hay que hacer, determinar los circuitos cerrados para cada variable no básica. Es decir, para aquellas variables ubicadas en las casillas que no tienen ningún valor asignado dentro de la matriz. Y lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son esas variables no básicas, ¿verdad? De la distribución que tenemos aquí. Y vamos a ver que las variables no básicas van a ser x11, x12, son las que tenemos enumeradas aquí, ¿verdad? Pero yo se las estoy enumerando desde aquí del cuadro o del tablero. Serían x12, x14, x16, x22, x23, x25, x31, x33 y x36, ¿verdad? Y esos son los que enumeramos aquí. Entonces dice, ¿en qué consiste esto que nos está diciendo el paso número 1? Que hay que determinar circuitos cerrados para cada variable no básica. Los circuitos cerrados, como se recordarán, lo que nos explicó el grupo que expuso de esto, bueno, pues fue un poco rápido y el compañero pues no se detuvo mucho en esto porque no tenía mucho tiempo, pero ahorita lo vamos a hacer despacio. Los circuitos cerrados no es más que determinar circuitos, como bien lo dice ahí, cerrados, que inicien con una variable no básica y terminen con esta misma variable no básica, topando con variables básicas, formando en este caso, dice, líneas horizontales